Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Hurtado y hoy vamos a empezar con nuestra primera clase de vitrales. Entonces, lo más importante es aprender a manejar el material principal para un vitral, que es el vidrio. Entonces, lo primero, las medidas de seguridad: guantes, gafas y bata, porque es un elemento que es cortante, que tú te puedes hacer daño si no te cuidas. Entonces comencemos. Guantes, gafas y por supuesto la bata, que ya la tengo puesta. Las herramientas que necesitamos: pinzas de quijada paralela, pinzas para corte recto, que son estas dos, cortavidrio, que los cortavidrios hay miles de formas. Lo importante es que se adapten a la mano y a la forma en que uno maneja los cortavidrios. Entonces, digamos, las personas los pueden coger de esta manera, entonces sienten que pueden apoyar todo el puño y el brazo para hacer el corte. Estos son más verticales y tienen una parte ancha y una angosta, y estos son todavía menos, o sea, tiene una mayor visibilidad sobre la línea de corte que uno tiene. Por eso es el que uso yo, porque ya es al que me acostumbré. Todos estos cortadores tienen unos tanquecitos de aceite, pero al igual hay que mantener como un recipiente donde uno mantenga aceite para estarlos constantemente hidratando. Vamos a tener marcadores, y esto es un sistema de corte que es muy interesante porque protege mucho las manos del corte del vidrio y realmente hace que el vidrio no sufra mucho cuando lo vamos a cortar. Entonces vamos a empezar ya a cómo se maneja. Bueno, también es muy importante que consigan la mayor cantidad de vidrio de 3 milímetros, que no cueste mucho, que no sea de color ni nada, para poder ensayar los diferentes cortes que vamos a tener que hacer, porque como todo es cuestión de práctica. Entonces vamos a empezar con las líneas de corte recto. Entonces acá tenemos nuestro vidrio. Yo estoy trabajando preciso, mire, sobre una malla que es una maravilla, porque todas las esquilas quedan metidas dentro de los huequitos. Después uno levanta la mallita, recoge todas las esquilas, pero el vidrio nunca va a tener una palanca diferente a la que yo quiero, porque o si no se va por donde él quiere. Entonces esta superficie se mantiene limpia y evita que suceda que se vaya el vidrio por otras partes cuando yo hago el corte, porque suele suceder si uno tiene esquilas o un volumen diferente, porque el vidrio sufre de estrés más que nosotros. Entonces es un material que no es ni sólido ni líquido, tiene un estado coloidal, pero tiene su temperamento. Entonces hay que aprender a respetar el temperamento del vidrio. Entonces lo primero que vamos a hacer es una línea sobre la que voy a cortar recta. Entonces cojo mi cortavidrio. Ellos tienen una parte que es más larga y una más corta. De pronto en esto se nota más larga, más corta. Entonces la más larga es la que pone uno contra la superficie del vidrio. Y si uno va en este sentido, jamás se devuelve ni vuelve a pasar el cortavidrio sobre la línea que uno ya trazó, porque daña el corte y daña el cortavidrio. Entonces esa no es la idea. Bueno, arranquemos a hacer nuestro primer corte. Si sienten este pequeño sonido, este sonido es el que nos está diciendo que estamos teniendo un excelente corte, que es un sonido suave, no es profundo, es suave. Ahorita les muestro cómo se hace un corte que no es tan bueno. Acá yo pongo mi dedo índice junto a las líneas que dibujé, y encima pongo mis pulgares y hago esta operación, que es muy sencilla. Ahora les voy a mostrar un corte que es demasiado fuerte y tampoco es un buen corte. ¿Se oye? Que es muchísimo más duro. Eso no es un buen corte. Obviamente cortó,
pero no da una buena calidad cuando uno ya quiere hacer el corte de un vidrio. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo se usa esta pinza. Vuelvo a hacer mi corte. Este tipo de cortes es ideal, esta pinza es ideal cuando tenemos un espacio que no es tan grande para hacer de palanca ni con nuestros dedos ni con la línea ni con la pinza de corte recto. Entonces acá igual me voy hasta el final, no dejo caer el cortavidrio para que no se dañe. Entonces estas pinzas tienen esta parte curva y esta parte recta. La parte curva va siempre abajo del vidrio y la parte recta arriba. Acá les voy a dibujar por donde hice la línea de corte para que ustedes me entiendan un poco mejor o yo me explique mejor. Entonces yo pongo esto absolutamente perpendicular a la línea de corte que yo hice. Acá pongo nuevamente mi índice, mi pulgar y acá lo más cercano a la línea de corte perpendicular y hago una pequeña presión. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el corte con esta pinza que es de corte recto. Entonces vuelvo y hago mi línea de corte. Si oyen el sonido es suave, pero uno lo tiene que oír, o si no, no estamos haciendo ningún corte. Vuelvo y dibujo la línea sobre la que corté. Y esto tiene acá una característica, que es en la parte de abajo tiene solamente como una bolita acá, y aquí arriba tiene dos. Eso hace la misma presión que nosotros hacemos con nuestros índices y pulgares. Esto lo va a hacer, sino que lo hace de una manera en que uno realmente mete menos la mano, entonces es un poco más seguro para uno. En este caso lo que yo hago es que la línea de arriba sea igual a la línea de corte, o sea que vaya en el mismo sentido. Hago así y ya tenemos nuestra línea. Ahora vamos a hacer los cortes que de pronto son los más difíciles, que son estos. Las curvas no son tan difíciles, pero estos sí. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a dibujar primero y después vamos a mirar cómo es que se manejan este tipo de cortes. Entonces la idea es que uno logre las figuras que uno quiera lo mejor posible. Entonces acá voy a dibujar yo mi línea, mi figura, que tiene que quedar lo más perfecta posible, o si no después nos toca pulir muchísimo y es un trabajo mucho más largo. Entonces si logramos un corte muy exacto a la figura, es perfecto. Entonces acá nosotros tenemos esta figura que queremos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, sacar la pieza de donde está, o sea, vamos a dejar este pedazo de vidrio nomás. Para las líneas curvas, entonces lo que vamos a hacer es que se van volviendo lo más rectas posibles y nos toca hacer todo este tipo de cortes. Para este, que es interno, entonces juntamos acá y vamos a sacar primero esta línea, este pedazo que sobra. Después hacemos un corte pequeño acá, otro acá, otro acá. Pero al iniciar el corte lo primero que hacemos es esto de acá, que es exactamente la figura. Después hacemos estos y los vamos sacando poco a poco. Acá también nos toca completar esto y vamos a hacer nuestros cortes. Nuevamente mis guantes. Que hacemos el primer corte. Este elemento es una maravilla porque ¿qué es lo que hace? Cumple los 20 grados que son los perfectos para que el vidrio se corte y no sin hacerle una presión indebida. La línea de corte se pone exactamente en la mitad, al lado y lado nosotros ponemos esto
y hacemos una pequeña presión y ya sale la figura, que es una maravilla. Ahorita sí vamos a hacer todas nuestras líneas de corte y poco a poco vamos a ir sacando los pedacitos de vidrio hasta lograr exactamente la figura que queremos. Entonces primero acá, seguimos y siempre tenemos que llegar hasta el final del vidrio, no dejar caer el cortavidrio, pero sí tenemos que llegar hasta el final del vidrio para que el vidrio se vaya por donde nosotros queremos, sino por donde él quiere. Acá hacemos el primer corte. Después vamos a sacar esta línea recta acá. Y después dos pedacitos, uno primero, después el otro. Y finalmente este pedacito. Bueno, entonces arrancamos. Para este tipo de cortes lo más fácil es usar esta pinza. Entonces aquí bien perpendicular a nuestra línea de corte van saliendo los pedacitos. Sacamos otro pedacito, el otro, hasta que tenemos la curva que nosotros queríamos. Acá seguimos sacando este, luego este, Digamos estos pedacitos que son relativamente ya grandes, que están por fuera de la figura, los podemos quitar un poquito con esta pinza, porque eso también nos ayuda a que tengamos que pulir menos. Y finalmente este. Entonces nosotros acá ya tenemos nuestra figura que hemos podido cortar. Entonces tiene que ser lo más exacto posible a esto. Estas partes que nos están sobrando, yo no sé si se alcanza a ver bien, después las vamos a pulir. Cuando son, por ejemplo, en este momento que acabo de ver que es un pedacito más o menos grande, lo que podemos hacer es quitarle un poquito con esta pinza este pedacito, pero igual después vamos a tener que pulirlas. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan y que tomen y que hagan mucho ejercicio? Que empiecen con cortes rectos, cortes rectos, cortes rectos, manejando esta pinza todo el tiempo, y que lo hagan la mayor cantidad de veces posibles. Y después corten una figura de este estilo para que también la vayan manejando y la corten muchas veces. Con eso entonces ya sabemos cómo es el material, cómo se va el material, para dónde se va a ir el material, y es la forma más fácil de conocer cómo podemos adentrarnos en el mundo del vitral y cómo manejar nuestro vidrio, porque hay figuras que son difíciles de hacer, no imposibles, como esta, pero esta figura, por ejemplo, es imposible de hacer. Nosotros no podemos tener esta pieza, porque existen máquinas que nos hacen este corte, pero con el tiempo y nada más cuando ya lo vayamos a soldar, el vidrio se va a ir por donde él se sienta cómodo, donde deje de sentir estrés. Entonces se nos va a partir por acá o por acá en algún momento. Puede que no inicialmente, ni siquiera cuando nosotros entreguemos el vitral va a suceder esto, pero con el tiempo sí, porque se va a estresar. Entonces lo ideal no es que suceda ese tipo de cosas. Ahorita vamos a hacer un ensayo de un corte también para manejar esta pinza cuando hacemos un corte circular cóncavo. Entonces digamos, por ejemplo, si nosotros hacemos esto acá, entonces lo primero que hacemos, obviamente, nuestra línea de corte. Y con esta pinza lo que vamos a hacer es, la ponemos acá, como ya les dije, la línea recta es exactamente igual, siguiendo la línea de corte,
hacemos un pequeño clic. ¿Sí lo sintieron? Siente uno el clic. Y después por el otro lado hacemos también el pequeño clic. Y está perfecto. Ya en este momento podemos volver a coger nuestra otra pinza para hacer la fuerza que nosotros necesitamos y sacar la pieza. Y acá nos quedó nuestra figura. Entonces estas cosas son las que yo quiero que ustedes practiquen mucho en la casa y que como tarea, se pongan realmente como tarea a cortar 20 veces algo recto y esta figura 20 veces. Si ya aprendemos a hacer estos cortes, de aquí en adelante ya todo va a ser mucho más fácil y va a fluir muy fácilmente. Entonces por ahora terminamos nuestra primera introducción a cómo se realiza un vitral y los espero para la próxima clase en la que ya vamos a aprender cómo empezamos a diseñar el corte nuevamente y cómo vamos a unir nuestras piezas. Los espero para una próxima clase. Adiós.